El polvo. Siempre el polvo. En este rincón escondido de la Sierra de Oaxaca, la tierra es el testigo silencioso de una historia que desafía la lógica. El aire, denso y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y a pino. No solo arrastra consigo hojas secas, sino también los ecos de lo que una vez fue. Y de lo que, inexplicablemente, se sigue manifestando. Aquí, donde las nubes se aferran a las cimas de las montañas como velos perpetuos, donde la neblina envuelve las chozas de madera, el tiempo parece haberse torcido, retorcido sobre sí mismo. Las puertas de las casas, antiguas y con la pintura descascarada, se abren a la nada. Las ventanas son cuencas oscuras, ojos sin vida que miran al bosque. Se dice que hay una casa, apenas una choza más grande que las otras, que siempre tiene sus cortinas cerradas, sus puertas herméticas. Y si agudizas el oído, si te permites escuchar más allá del silbido incansable del viento entre los árboles, más allá del crujido de la madera vieja, puedes escuchar algo más. Un murmullo. Dos voces de mujer que se entrelazan. Un canto. Una nana. Una melodía infantil, desgastada, casi inaudible. Una letanía de una maternidad doble, de una conexión incomprensible. ¿Un simple truco de la mente exhausta que busca consuelo en la imaginación? ¿Un eco espectral de un pasado que se niega a morir? ¿O la huella imborrable de una verdad demasiado extraña, demasiado compleja para ser entendida por la razón? ¿Qué secreto genético se esconde en esa choza remota? Huele a tierra húmeda, o abandono, a encierro prolongado. Pero también, por las noches, cuando la luna llena se alza solitaria, inmensa y plateada, en el cielo vasto y oscuro, sin nubes que la cubran. Los pocos leñadores de la región. Esos hombres curtidos por el trabajo duro y el silencio del bosque, que aún se atreven a pasar cerca de esta choza, juran que un olor distinto se cuela por el aire. Un dulzor extraño, como a leche rancia, mezclado con algo más, algo que no pueden nombrar, pero que les revuelve el estómago y les eriza la piel con un escalofrío que llega hasta los huesos. Lo llaman el olor de lo antinatural, de lo prohibido. Una leyenda que se cuenta entre susurros, con la mirada perdida en el bosque, mientras se persignan con fervor, invocando protección. Dicen que en esa casa viven las dos madres, simple folclore de gente supersticiosa y aislada, o el eco persistente de una verdad mucho más oscura, más brutal, más científica incluso, que alteró los lazos de la sangre. Soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Aquí, en este espacio, no contamos cuentos para dormir a los niños, para que encuentren la paz. Number No nos dedicamos a la ficción ni a las fábulas reconfortantes. Aquí desenterramos historias. Historias crudas. Historias que la oscuridad, por muy remoto que sea el rincón donde se esconden, por mucho que se empeñe en mantenerlas ocultas, lejos de la luz del sol y de la mirada pública, terminan por emerger, por gritar su verdad. Lo que los leñadores llamaban con temor la casa de las dos madres, el nido de los secretos, no era una leyenda piadosa, no era un castigo divino, no era un capricho caprichoso del viento, era un hogar donde la línea de la maternidad se había borrado, donde los lazos de la sangre se habían retorcido de forma inimaginable. Un hogar para los vivos. Esta es una de esas historias que duelen, que te revuelven las entrañas con una furia impotente, con una tristeza que se instala en el pecho y no te abandona. Una de esas que nos obligan, a todos nosotros, a mirar de frente al abismo más oscuro de la condición humana.
a la crueldad que se cocina a fuego lento, en el aislamiento más profundo, lejos de las miradas de los inocentes, de los que aún creen ciegamente en la justicia. Si estás buscando la verdad, esa verdad incómoda, esa verdad que, aunque te cueste el sueño por las noches, aunque te persiga en tus pesadillas, aunque te remueva por dentro con una fuerza brutal, sabes que es necesaria escuchar, que es imperativo conocerla. Si crees que la realidad, por más brutal que parezca, por más increíble que suene a ficción barata, es siempre, siempre más impactante que cualquier fábula o historia que podamos inventar, entonces, amigo, estás en el lugar correcto. En el único lugar donde no se maquilla la realidad para hacerla digerible, donde se la muestra tal cual es, en toda su crudeza. Suscríbete. Ahora mismo. No esperes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta revelación. Porque lo que vamos a desenterrar hoy, lo que vamos a sacar a la luz desde las entrañas de uno de los enredos genéticos más extraños de México, no es solo un caso aislado, un expediente más en los archivos. Es una revelación, una explosión de décadas de silencio cómplice. Una tragedia que muestra cómo el incesto, las enfermedades genéticas que se acumulan y la ignorancia profunda pueden torcer los lazos más sagrados y crear una realidad que desafía la comprensión. ¿Estás listo para adentrarte en el enredo genético y el horror de la mujer con dos madres hermanas? Acompáñame, porque esto, créeme, apenas comienza. Y te prometo que, al final de este viaje desgarrador, al descubrir la verdad en toda su crudeza, al sentir el peso de esta realidad, nada, absolutamente nada, volverá a ser lo mismo en tu percepción de la condición humana. La historia que vamos a contar hoy no empezó con un grito de dolor. Number. No hubo una alarma pública que resonara por todo el país. No hubo sirenas de emergencia ululando por las calles al principio. Empezó con una inquietud, la inquietud persistente de una mujer, una trabajadora social, de esas que aún creen, con una fe casi religiosa, en su vocación de servicio. De esas que se internan sin miedo en los lugares más remotos de México, donde la salud pública es más una promesa vacía que una realidad palpable, donde el Estado casi no existe. Su nombre era Leticia Morales, y su vida, la vida que ella había construido con tanto esfuerzo, que creía conocer y controlar, estaba a punto de implosionar, de reventar en mil pedazos, revelando una verdad que la marcaría para siempre, grabada a fuego en su alma. Leticia no era una burócrata de escritorio. Number era una exploradora del alma humana, compasiva, implacable, con más cicatrices en el alma que en el cuerpo. ¿Por qué Leticia se involucró tan profundamente en este caso, en esta anomalía familiar que al principio parecía solo un rumor? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y la respuesta, como en todos los casos de profunda oscuridad, es simple y compleja a la vez. Leticia no era de esas trabajadoras sociales que se conforman con el papeleo, con las estadísticas frías. Había visto demasiado, demasiada miseria, demasiada injusticia impune, huyendo quizás de un pasado que la atormentaba, de la culpa por no haber salvado a otros, de rostros que se le aparecían en las pesadillas. Buscaba la redención en cada caso, en cada víctima que podía ayudar, en cada rastro de luz que podía encontrar en la oscuridad más densa. Aquí,
en la bulliciosa y caótica Ciudad de México, entre sus rascacielos y sus cloacas, creía poder encontrarla. Un lugar para sanar su propia alma, lenta y dolorosamente, ladrillo a ladrillo, mientras buscaba justicia para otros, para los que ya no podían hablar. Su día a día era una vorágine de informes, de visitas, de desesperanza, de brutalidad humana, asesorías legales, intervenciones familiares, desapariciones sin resolver, homicidios atroces que se acumulaban en los expedientes. Un trabajo honesto, sí, a su manera. Agotador, indescriptiblemente. Las horas eran interminables. Los días se confundían con las noches. Los recursos, limitados hasta el absurdo. Pero gratificante, a su manera perversa. O eso pensaba en sus pocos momentos de reflexión. Tenía esa chispa de los jóvenes idealistas, esa convicción férrea de que cada pequeña acción, cada pista seguida hasta el agotamiento, cada testimonio recabado con paciencia, cada fragmento de información, sumaba en la balanza inestable de la justicia social. ¿Obsesiva? Quizás. ¿Implacable? Sin duda. Pero su obsesión era un escudo contra el cinismo que todo lo corroe. Y, como pronto descubriría, una venda peligrosa que le impedía ver la verdad oculta. La verdad más allá de la violencia conocida. La que se gestaba en las profundidades de la depravación. Leticia creía en la ley. Creía en la justicia, aunque fuera ciega y lenta. Creía en que cada problema social, por brutal que fuera, tenía una explicación, un motivo, una lógica perversa que podía ser desentrañada. Confiaba ciegamente en que si uno seguía las reglas de la investigación social, la verdad saldría a la luz, el problema sería identificado. Se aferraba a la lógica, al orden, a la justicia. Nunca había imaginado que el horror más profundo, más antinatural, más aberrante, podría esconderse tan a la vista, tan cerca de la razón, tan devastadoramente inimaginable que superaba cualquier película de terror. Ella no lo sabía. Y el universo, cruel como es en su indiferencia, estaba a punto de enseñárselo de la peor manera posible. La verdad la esperaría en las entrañas de una familia. El secreto. El monstruo invisible que se había tragado a una familia, a una niña, en la sierra oaxaqueña. No se reveló de golpe. No fue una llamada anónima con la ubicación exacta de la choza. Fue una filtración lenta, gota a gota. Como un veneno que se había diluido en la investigación. Imperceptiblemente al principio, confundido entre miles de datos, hasta que sus componentes se hicieron evidentes. La primera grieta en la aparente ausencia de pistas apareció en un informe epidemiológico de rutina, que revisaba los datos de salud de comunidades indígenas aisladas. Una anomalía flagrante, un punto negro. Una tasa inusualmente alta de ciertas enfermedades genéticas raras en una pequeña comunidad en la sierra. Una comunidad que no figuraba en ningún censo oficial reciente. Un susurro de algo más allá de lo normal, de lo previsible. El funcionario de salud se negó a decir más, sus labios sellados por el miedo. Silencio. Un muro más. Pero la punzada. Esa corazonada que solo los trabajadores sociales con verdadera vocación conocen. Una luz roja parpadeando en su mente. La segunda pista llegó en forma de un rumor. Un rumor que escuchó de un viejo antropólogo que había pasado años en la sierra de Oaxaca. Habló de las gemelas. Dos hermanas idénticas que vivían apartadas. Y de la niña que era de las dos. Un concepto que no tenía sentido para Leticia. Una niña de dos madres hermanas. ¿Cómo era eso posible? La pista era tenue, demasiado extraña, demasiado fantasiosa.
Leticia sintió el escalofrío. La comunidad. Gente que vivía en las sombras de la tradición, pero que guardaba secretos que desafiaban la biología misma. Los primeros intentos de Leticia por indagar, por rasgar ese velo de misterio y tradición, se estrellaron contra un muro infranqueable de negación, de desconfianza y de miedo. Cada pregunta sutil sobre las gemelas era respondida con una sonrisa forzada, una evasiva rápida, un cambio abrupto de tema, una amenaza velada. No se meta en asuntos que no le incumben, señorita, le dijo un viejo chamán de la comunidad, con la mirada dura. Hay cosas que es mejor no saber. Leticia se negó a retroceder. Su obsesión por la verdad, por la justicia, se transformó en una cruzada personal, una guerra santa. Ella sentía el peso inmenso de algo no dicho, algo oscuro, algo que se pudría desde adentro. No solo en una familia, sino en la misma cultura, en la tradición. Una tarde, después de meses de búsqueda implacable, de callejones sin salida, de pistas falsas, de amenazas constantes que la seguían a todas partes, Leticia decidió que no podía más. La sensación de que algo oscuro, algo maligno, se cernía sobre esa comunidad, sobre esa choza, era insoportable. Había que saber. Había que romper el silencio. Había que ir, sola, a la choza de las gemelas. No sabía que esa decisión, la de una simple trabajadora social buscando la verdad a toda costa, sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. Un abismo de horror genético. Un abismo que la enfrentaría a la verdad del incesto más extraño de México. La verdad la esperaba. Y no estaba preparada. La inmersión, el olor. El horror tenía su propio perfume. No era el dulzón de la miel rancia de las casas olvidadas, ni el hedor a muerte de los cuerpos en descomposición. Number este era el olor de la opresión, de la vida suspendida. Una mezcla sofocante de humedad estancada, moho, un dulzor extraño a medicamento rancio y un sutil, casi imperceptible, pero nauseabundo aroma a carne, a piel, a algo que se cocinaba lentamente, en la oscuridad, en la desesperación. Leticia lo sintió al entrar en la choza, un golpe en el rostro. Una bofetada sensorial que le hizo retroceder un paso. El estómago revuelto, la garganta seca. La puerta de madera, vieja y roída, se abrió con un gemido lúgubre, revelando una penumbra casi total. La oscuridad era profunda, absoluta, como un velo negro que envolvía cada centímetro. La luz de la linterna de Leticia apenas lograba perforar la penumbra, revelando muros de madera desnuda, resumantes de humedad. El aire, denso y viciado, se sentía pesado en los pulmones, difícil de respirar, como si contuviera siglos de suspiros ahogados y secretos putrefactos. El silencio era total. No era un silencio de paz o de tranquilidad. Era un silencio opresivo. Un silencio que gritaba sin sonido. Un lamento mudo que se incrustaba en el alma. Solo el goteo constante de agua desde el techo de lámina, resonando como un reloj macabro. Y el latido desbocado, furioso de su propio corazón, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, advirtiéndole del peligro inminente y de lo que estaba por encontrar. Avanzó lentamente. Cada paso era una tortura. El haz de luz de la linterna se encontró con una habitación única, sin divisiones. Había un fuego moribundo en una chimenea improvisada. Y allí, acurrucadas en un rincón, dos figuras, dos mujeres. Eran idénticas, gemelas, y lo que vio las dejó helada. El corazón se le paró.
un nudo en la garganta. Quiso gritar, correr, vomitar hasta vaciar las entrañas. Pero sus pies estaban clavados al suelo, como si se hubieran arraigado a ese infierno. Sus cuerpos eran la prueba viviente de años de aislamiento, de años de depravación. Una piel pálida, casi translúcida, cubierta de sarpullidos y llagas. Huesos prominentes, brazos y piernas delgados, atrofiados por la falta de movimiento. El cabello enmarañado, cubierto de suciedad. Sus ojos, esos ojos, eran grandes, vacíos, perdidos, mirando sin ver, con una mirada que ya no era humana. Parecían ojos de un alma perdida en el limbo, atrapada entre dos mundos, sin esperanza de escapar. Eran las gemelas, y entre ellas, en medio de la manta raída, una figura más, un niño o una niña. Diminuto, con los mismos ojos grandes y vacíos, con una deformidad sutil en las extremidades, y el olor persistía, ese olor inconfundible a enfermedad, a degradación, el shock, clínico y humano. Leticia, en ese momento, no era solo una trabajadora social, era un ser humano confrontado con el horror más absoluto, el asco, la rabia, una furia impotente, la compasión que te desgarra el alma en 1000 pedazos. Quiso gritar, correr, vomitar, pero su mente, a pesar de la conmoción, empezó a funcionar con la frialdad de un bisturí, a procesar la información de forma metódica, a conectar los puntos dispersos que antes no tenían sentido. Las gemelas parecían idénticas, pero sus rostros eran mapas de abandono, costillas marcadas bajo una piel casi transparente, brazos y piernas delgados como ramas secas, ojos hundidos que miraban sin ver. Mentalmente, Leticia anotó: posible desnutrición severa, atrofia muscular por inmovilidad, signos de deprivación sensorial extrema. No respondían a los estímulos verbales. Solo un murmullo, un quejido débil, casi inaudible, venía del fondo de la choza. Pero lo más aberrante, lo que le heló la sangre, el niño o la niña, diminuto, y sus facciones, eran una mezcla inquietante de las dos mujeres, una simetría perturbadora, una semejanza que iba más allá de lo familiar. Era un hijo de las hermanas. ¿Cómo? ¿Quién era el padre? La verdad, al caer sobre Leticia, fue un golpe brutal. El incesto, y no solo entre hermanos, entre gemelos, y el niño, el fruto de esa unión. La dinámica de poder era ahora aterradoramente clara. No era una simple familia aislada. Era un secreto guardado con celo, las gemelas. Una parecía la madre dominante, la que cuidaba y controlaba. La otra, más sumisa, más enferma, casi catatónica. ¿Y el padre? ¿Quién era el padre de esa criatura? Leticia lo comprendió con horror. El incesto no había sido solo entre las gemelas, había sido con el padre de ellas, el padre de la madre dominante, el abuelo de la criatura. La cadena de horror se extendía. ¿Con qué fin? ¿Por qué semejante depravación? La rabia le subió por la garganta a Leticia. ¿Cómo se reconstruye un alma tan rota? ¿Cómo se les devuelve la humanidad a los que han vivido en este infierno? ¿Cómo se les da un nombre a los que nacieron del horror, a los que solo han conocido la oscuridad y la perversión, la raíz del silencio? La prehistoria de este horror no era una historia de pobreza extrema, de ignorancia rural, de abandono en una choza olvidada. Esta era una historia de control absoluto, de depravación, de una familia. La familia Morales. Un linaje obsesionado con la pureza de la sangre, con la tradición y con la obediencia ciega a un patriarca tirano. Para entender la crueldad que había forzado a esas hermanas a vivir en tal aberración,
había que ir al origen, al trauma fundacional de esa dinastía de dolor. Cómo una familia, por muy aislada que estuviera, podía caer en semejante abismo de perversión. Todo comenzó con el abuelo Morales, un hombre rudo, un ranchero de la sierra, pero con una mente retorcida, un hombre que creía ser un patriarca, obsesionado con el control de sus hijas, con la pureza de su sangre, de su herencia. No quería extraños en su familia, ni que sus hijas se fueran del rancho. Tuvo 2 hijas, las gemelas María y Carmen, idénticas en apariencia, pero polos opuestos en espíritu. María, la fuerte, la dominante. Carmen, la sumisa, la miedosa. Y para el abuelo Morales, la desobediencia era un pecado, un desafío a su autoridad. La base de su depravación. El abuelo Morales creía en la creación de una línea de sangre pura. Creía que si sus hijas no se casaban con nadie de fuera, si permanecían dentro, su sangre no se contaminaría. Una perversión de la tradición. Para ello, necesitaba material genético dentro de casa. Y necesitaba control total sobre sus hijas. La manipulación, el terror psicológico y el abuso, el incesto. No era un acto de deseo o pasión. Era una imposición, una orden, bajo amenaza. Si las hijas no obedecían, si no colaboraban con el proyecto de la línea pura, las castigaría. El hambre, la tortura, la deprivación, era la solución pragmática para la obsesión del abuelo Morales. Los hijos nacidos de estas uniones eran considerados como bendiciones, que representaban la continuidad de ciertas tradiciones familiares. La arquitectura del silencio se construyó con muros de miedo, de terror absoluto. Las reglas internas de los secuestrados, de la familia cautiva, eran claras, inculcadas a través del dolor. Obedece o muere. No hables, nunca. No mires, no escuches. Los hijos que nazcan son para el abuelo, son su propiedad, son su obra. Se forjaron en la desesperación más absoluta, en la aniquilación de la esperanza. Una prisión de carne y sangre, donde la voluntad era aniquilada. Los niños crecían sin conocer otra realidad que esa choza, sin otra verdad que la que les decían sus captores. Su mundo era esa cámara oscura. Su familia, ese pequeño círculo de víctimas y victimarios forzados. Sus maestros, el abuelo y las circunstancias, que los adiestraban en el terror, en la sumisión absoluta. Entrevistas simuladas con personajes que tuvieron la oportunidad de intervenir, de hablar, de romper el silencio, pero no lo hicieron. Don Antonio, el antiguo vendedor de semillas del pueblo más cercano, un hombre ya anciano y con la memoria un poco desdibujada por el tiempo, pero los ojos aún vivos, llenos de historias. Yo iba a ese rancho una vez al mes. Llevaba semillas, medicinas. Veía a las hijas, siempre con el velo. Nunca salían. Veía al abuelo, un hombre muy rudo. Se rumoreaba, se decía, que en esa casa se quedaban las mujeres. Pero era la familia Morales, señorita. ¿Quién iba a cuestionarlos? Eran muy cerrados. ¿Iba uno a arriesgar su vida, su negocio, por un rumor? Era un pacto de silencio, señorita. Un pacto tácito, invisible, pero más fuerte que cualquier contrato. ¿Por miedo? ¿Por dinero? ¿O por la comodidad de la ignorancia voluntaria? La doctora Ríos, una médica rural que trabajó en la región en los años 90, ya retirada y con el alma carcomida por los secretos que había guardado. Su voz era un susurro cansado. Los médicos hablábamos en voz baja de casos de consanguinidad extrema, de familias aisladas con dinámicas anormales. Los niños que llegaban de esa zona
Los pocos que llegaban tenían malformaciones, pero nunca tuvimos pruebas sólidas. La familia Morales era demasiado cerrada. Cualquiera que preguntara demasiado simplemente desaparecía o era amenazado. ¿Qué podía hacer una sola doctora contra un poder así, contra una tradición tan arraigada? Me arrepiento. Cada noche me arrepiento de no haber tenido el valor, de no haber gritado más fuerte. Pero la cobardía a veces es una fuerza más grande, más paralizante que el valor. Te congela, te anula, te convierte en cómplice sin quererlo. ¿Es la cobardía una excusa válida ante un crimen así? ¿O es, en sí misma, una forma de complicidad, de permitir que el mal persista? ¿Cuándo la inacción se convierte en un crimen contra la humanidad misma? La historia de esta familia es un lamento de esas preguntas. El trauma se transmitió, no solo a las hermanas, que lo vivieron en carne propia, también a los hijos, los productos del incesto. Los hijos del abuelo Morales, educados en esa perversión, continuaron el legado. El incesto, el control, la depravación, una cadena de horrores que se perpetuaba a sí misma, de generación en generación. El abuso no solo destruye a las víctimas directas, destruye la red familiar. Lo pudre todo, desde el ADN hasta el alma de la sociedad. Convierte el amor en veneno, convierte la confianza en traición y el silencio en una bomba de tiempo. Una bomba que Leticia Morales, impulsada por una sed insaciable de justicia, estaba a punto de detonar con una fuerza imparable. La verdad, la lucha, la batalla. Una vez que Leticia Morales puso un pie dentro de esa choza, una vez que el hedor de la opresión se le metió en los huesos y la imagen de las gemelas y el niño, destrozadas, se grabó en su memoria, no hubo vuelta atrás. La visión de los niños nacidos del incesto, de la aberración que había presenciado, la marcó para siempre. Pero el horror del descubrimiento fue solo el principio. La verdadera guerra, la que se libraría contra la burocracia ciega, la indiferencia institucional y el poder de una tradición arraigada, apenas comenzaba. Leticia se convirtió en una cruzada, en una Quijote moderna contra los molinos de la ineficiencia y la impunidad. Una mujer sola contra un sistema. El primer paso de Leticia apenas salió de la choza con las víctimas. Fue la movilización de un equipo especializado de la Fiscalía. No podía confiar en nadie. El caso era demasiado sensible. Las implicaciones, demasiado vastas para ser manejadas por la policía local. Las llamadas telefónicas a las autoridades superiores fueron respondidas con un silencio incómodo, con evasivas vagas. Los correos electrónicos detallados, con las pruebas preliminares del horror, fueron ignorados sistemáticamente. Las cartas formales, con sellos y membretes oficiales, eran devueltas con la excusa de error en la dirección o expediente no existe en nuestros registros. El sistema, ese mismo sistema de poder, de influencias, de corrupción silenciosa, que protegía a los poderosos y a las tradiciones a toda costa. La sierra es compleja, señorita. Esos usos y costumbres, Zrenia le dijo un funcionario con desinterés. El dinero no compra la justicia, señorita, pero sí compra el retraso indefinido, le dijo un antiguo mentor de Leticia, con la voz cansada. Y el silencio. Un silencio que sofoca la verdad y entierra la evidencia. Los informes fueron desestimados por insuficiencia de pruebas, por datos imprecisos, por conflictos de jurisdicción.
Las puertas se cerraron en los despachos de los fiscales, en los salones de los jueces. Los medios de comunicación locales, tan ansiosos por escándalos y chismes, se mostraban extrañamente renuentes a tocar el tema. ¿Miedo a las represalias? ¿Miedo a las demandas? ¿O simplemente un pacto tácito para proteger a los suyos a toda costa, para que la podredumbre no saliera a la luz? Leticia sintió la frustración, la rabia, una furia ardiente que le quemaba las entrañas, que la consumía desde dentro. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que habían sido olvidados en la oscuridad más profunda, ni para juzgar a quienes se creían por encima de la ley, intocables por el simple hecho de su arraigo o su tradición. Se sentía como si luchara contra un fantasma, contra una fuerza invisible pero omnipresente. Pero Leticia tenía un arma que la comunidad no había previsto, una que subestimaron: su propia obsesión, su dolor, su sed insaciable de justicia, y una astucia que había aprendido en los años de observar la miseria humana. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. La escena del rescate. No fue en un tribunal, al menos no al principio. Fue en el lugar donde el silencio era más vulnerable: la opinión pública. Leticia, con la ayuda de un fiscal valiente y un par de periodistas intrépidos que no se vendían, que aún creían en la ética, orquestó la detonación perfecta. La operación no fue un rescate físico inmediato de asalto a la fortaleza. Fue una detonación mediática. Una bomba de tiempo que explotó en la cara de la comunidad y sus tradiciones. La publicación del reportaje en un diario nacional, filtrado cuidadosamente, anónimo en su fuente pero con pruebas irrefutables, contundentes. Un extenso artículo que, por primera vez, desnudaba a la familia Morales y sus aberrantes prácticas ante los ojos de todo el país, que revelaba el secuestro, la tortura psicológica, el incesto forzado, el abuso sexual continuado, el encierro, la complicidad del silencio de las autoridades que miraron hacia otro lado. El impacto fue sísmico. Una onda expansiva que sacudió los cimientos de la tradición y el poder ancestral. El día que salió la nota, los teléfonos de las oficinas de gobierno no dejaron de sonar, colapsando las líneas. No eran llamadas de felicitación, eran de pánico, de rabia, de incredulidad ante la exposición, la sorpresa de la sociedad. La reacción de la comunidad fue, como era de esperarse, de furia desatada, negación absoluta, amenazas contra Leticia y los periodistas, mentiras, calumnias infames. Una intrusa que no entiende nuestras costumbres, gritó el jefe de la comunidad en un comunicado oficial a la prensa. Su voz temblaba de ira contenida. Los ancianos salieron en televisión, con el rostro desencajado, negando todo, atacando a Leticia, llamándola desequilibrada, loca, destructora de familias. Pero ya era tarde. La semilla del escándalo estaba sembrada. El veneno de la verdad se había esparcido por los medios, por las redes sociales, por la conciencia colectiva. Las víctimas, las gemelas, María y Carmen, y la niña, la hija de ambas, fueron rescatadas de la choza en una operación coordinada de fuerzas federales y de asistencia social. Una vez que el escándalo mediático hizo imposible ignorar el caso, llevadas a un hospital psiquiátrico forense, a un centro de rehabilitación de alta seguridad, donde recibirían la atención que necesitaban. Para ellas, el mundo exterior seguía siendo una neblina, un lugar lejano e incomprensible, lleno de luces y ruidos que las abrumaban. Pero para Leticia,
Exponer la verdad fue su propia forma de liberación, un acto de justicia. Para la comunidad, fue el comienzo de su caída en desgracia, de la ruptura de su velo de silencio. El informe del periódico, con sus frases textuales de los documentos secretos, sus pruebas irrefutables, era un golpe de muerte a su reputación. La familia Morales, pilar de las tradiciones serranas, oculta un oscuro secreto de incesto y abuso. Un crimen que mancha su nombre para siempre. Una frase que los perseguiría para siempre. Un estigma imborrable. La justicia de Leticia no era una justicia de sangre, de ojo por ojo. Era una justicia de la verdad. Y apenas comenzaba. El largo y sinuoso camino de sanación. Este no fue un camino de recuperación rápida, de soluciones mágicas. Fue un sendero tortuoso, lleno de altibajos emocionales, de dolor constante, de recaídas inesperadas, pero también de pequeños, casi imperceptibles, triunfos que se acumulaban lentamente. Esta sanación no era para una herida física superficial, era para un alma destrozada, para una familia desmembrada por la depravación más absoluta. Y, de alguna manera, para la sociedad misma, que necesitaba ver que ni toda la tradición, ni toda la distancia, ni todo el silencio pueden comprar la impunidad eterna, ni enterrar la verdad para siempre en el olvido. El diagnóstico para las gemelas, María y Carmen, y para la niña, su hija, después de meses de evaluaciones exhaustivas por un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, neurólogos y médicos especialistas, fue claro y devastador. Trastorno de estrés postraumático, crónico severo. Deprivación sensorial y social extrema. Atrofia muscular severa y secuelas físicas por la falta de movimiento y la higiene. Desnutrición crónica. Deficiencias cognitivas y de desarrollo significativas en la niña, producto de las condiciones infrahumanas y el incesto, que había afectado su desarrollo genético. Los informes detallaban la extensión brutal del daño psicológico y físico en cada miembro. El shock cultural de enfrentarse a la civilización era brutal. Un impacto que los paralizaba. Por primera vez en su vida, sintieron el agua caliente en su piel en una ducha. No gritaron de dolor físico. Gritaron de miedo, de incomprensión ante lo desconocido, ante una sensación tan nueva y abrumadora. La luz del sol los lastimaba. Los ruidos de la ciudad los aterraban. El contacto humano los hacía encogerse. Se les asignaron equipos de terapeutas y personal médico especializado. El inicio del tratamiento fue un trauma en sí mismo. La desconfianza era absoluta, total. Se negaban a hablar, a comer, a ser tocados. Parecían animales heridos, arrinconados en una esquina de la jaula, incapaces de escapar de sus propias mentes, prisioneros de sus recuerdos. Leticia los visitaba a diario en el centro de rehabilitación, siguiendo de cerca su progreso, siendo el nexo crucial con el mundo exterior. Les leía cuentos con voz suave, les ponía música tranquila. Intentaba, con cada fibra de su ser, crear un puente hacia el mundo real, hacia la humanidad que les había sido negada por tanto tiempo. Meses se convirtieron en un año, y ese año, en años. La recuperación fue lenta, agonizante. Cada pequeño avance era una batalla. Pero no estaban solos. Poco a poco surgieron los ángeles guardianes. La doctora Sofía Pérez, una psiquiatra infantil con una paciencia infinita, capaz de sentarse en silencio durante horas, esperando una mirada, un gesto. El trabajador social José Luis, un hombre empático, de sonrisa amable, que les enseñó a confiar a través de la constancia y el respeto incondicional.
Y, para la niña, cuidadores que se convirtieron en figuras parentales, en refugios de afecto. Héroes anónimos que les devolvieron, paso a paso, la esperanza en la humanidad. La doctora Pérez trabajó con ellos usando terapia de juego y arte. Primero, solo observaba a la distancia. Luego, les ofrecía juguetes simples, bloques de madera, crayones de colores, plastilina. Poco a poco, las gemelas y la niña empezaron a responder a los estímulos. Un día, después de 8 meses de silencio y quietud, la niña, a quien llamaron Sol, tomó un crayón y trazó una línea en el papel. Un acto simple. Un milagro para todos los que presenciaron ese momento. Era el primer paso de un largo viaje. El trabajador social José Luis les enseñó a hablar, lentamente, una palabra cada vez. Agua, pan, sol, libertad. El sonido de esas palabras era música para los oídos de Leticia, que los visitaba constantemente, observando cada avance con una mezcla de alegría y tristeza. La primera vez que Sol sonrió, una sonrisa genuina, luminosa, que no había conocido en su vida, la doctora Pérez no pudo contener las lágrimas. La primera vez que una de las gemelas, Carmen, la más sumisa, abrazó a su cuidadora, fue una explosión de emoción en la sala. Un paso, un puente, una conexión. María, la gemela dominante, en un momento de lucidez, murmuró el nombre de su padre. Un destello de recuerdo, un hilo que se conectaba al pasado. Poco a poco, la humanidad regresaba. Pero la recuperación no era lineal. La sanación no era una línea recta ascendente. El trauma era una sombra persistente. Las cicatrices no cerraban del todo. Las pesadillas los asaltaban cada noche, reviviendo el horror vivido en la choza. Las crisis de pánico los dejaban paralizados. Los miedos irracionales que persistían, a los espacios cerrados, a la oscuridad, a cualquier sombra, los convertían en seres frágiles, asustadizos. A veces, la regresión era brutal. Los devolvía al infierno. Hubo un evento de recaída importante. Un día, Sol, que ya tenía 7 años y había logrado un progreso asombroso, entró en pánico durante una sesión de terapia al escuchar una canción folclórica antigua de la sierra. La melodía la transportó de nuevo a la choza, al horror. Se escondió bajo la mesa, temblando incontrolablemente. Gimió, lloró. Sus ojos se volvieron a vaciar. La mirada de un ser atormentado, la misma que había visto Leticia al encontrarlos. Fue una recaída devastadora. Un recordatorio brutal de que el pasado siempre está ahí, agazapado en las sombras de la mente. Que la oscuridad, una vez conocida, nunca desaparece por completo. Que la mente, por mucho que luche, guarda los recuerdos más atroces. La doctora Pérez y Leticia se reunieron. Estaban exhaustas, con el alma cansada, pero no se rindieron. Reforzaron las terapias, aumentaron el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y fue entonces, justo cuando pensaban que lo peor había pasado, que Sol, durante una sesión de dibujo, trazó un símbolo. Un símbolo que la doctora Pérez no reconoció. Era una especie de mapa, un mapa de la sierra, y un punto marcado. Y lo que dibujó, lo que reveló ese mapa, fue que había otro secreto, uno más profundo, más oscuro. Uno que ni siquiera Leticia, en su búsqueda implacable de la verdad, había sospechado en sus peores pesadillas. Había otra familia, otra choza, otro enredo genético. La historia estaba lejos de terminar, era solo otro capítulo, uno más oscuro.
Uno que revelaría una verdad aún más aterradora sobre la tradición y la depravación en las comunidades más aisladas. El presente. Han pasado años desde el rescate de las gemelas y la niña de la choza de la sierra. Décadas, incluso. El tiempo, ese sanador implacable y a veces cruelmente olvidadizo, ha avanzado. ¿Dónde están los miembros de esta familia hoy? La doctora Sofía Pérez nos revela que María y Carmen, las gemelas, fallecieron hace unos años, con poca diferencia. Sus cuerpos y sus mentes, devastados por el trauma y las enfermedades genéticas que las consumían, nunca se recuperaron por completo. Vivieron sus últimos años en un centro de cuidados especializados, con dignidad y rodeadas de afecto, el que nunca tuvieron en la choza. Sus vidas fueron un testamento al sufrimiento y a la resiliencia. Sol, la niña, ahora una mujer joven y fuerte, ha logrado una independencia asombrosa. Vive en un pueblo cercano a la sierra, es tejedora de rebozos, una artesana talentosa. Su arte es un reflejo de su alma, complejo y vibrante. Sus cicatrices están ahí, visibles e invisibles, en su forma de rehuir el contacto físico, en sus pesadillas recurrentes que la asaltan. Pero ríe, ama. Y ha encontrado una familia en sus terapeutas y en un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso. Su historia es un testamento a la resiliencia inquebrantable del espíritu humano, a la capacidad de trascender el dolor. Nunca tuvo hijos propios. Dice que no se atreve a romper la cadena del trauma y la genética. El miedo a que se repita la historia. Pero ha dedicado su vida a los niños de la comunidad, enseñándoles el arte del tejido, brindándoles el amor y la protección que a ella le fueron negados. ¿Qué pasó con el abuelo Morales? Fue capturado. Falleció en prisión, sin mostrar remordimiento alguno, su mente encerrada en su propia perversión. La comunidad, después del escándalo, se fracturó. El silencio se rompió. Algunos se unieron a la denuncia. Otros se aferraron a la tradición. El sistema, a su manera, intentó cerrar el caso, pasar la página. Pero, ¿se puede cerrar un caso así? ¿Se puede olvidar tal depravación genética y moral? Leticia Morales, nuestra catalizadora. Sigue en su trabajo como trabajadora social, ahora como directora de una unidad especializada en derechos de la infancia en comunidades indígenas. Su rostro está más curtido, sus ojos han visto demasiado. Su idealismo se ha templado con el dolor y el cinismo de la realidad, pero su compromiso es más fuerte que nunca. Ha fundado una organización no gubernamental para la prevención del incesto y el abuso en comunidades aisladas, con énfasis en la educación sobre genética y derechos humanos. Sabe que la lucha es interminable, que la oscuridad siempre acecha, incluso en los lugares más inesperados. Pero también sabe que cada luz que se enciende, por pequeña que parezca, es una victoria. La historia de la mujer con dos madres que eran hermanas terminó. O, al menos, su capítulo más oscuro y mediático. Pero la realidad que la hizo posible, la depravación que la engendró, sigue ahí afuera, acechando, en cada choza oculta en la sierra, en cada mente retorcida por la tradición y la falta de empatía, en cada niño que nace con una enfermedad rara que nadie entiende, que nadie diagnostica, que nadie trata, en cada rumor que elegimos ignorar, porque no es asunto nuestro, porque no queremos problemas con esa gente. ¿Cuántos enredos genéticos existen en este preciso momento, en este país vasto y diverso, en este mundo aparentemente civilizado? ¿Cuántas familias, secuestradas por la tradición o la ignorancia,
forzadas a la degradación más absoluta. Viven en su propia prisión, esperando un rescate que quizás nunca llegue. ¿Cuántos experimentos humanos se realizan en la oscuridad, en nombre de la tradición o del control? No hay respuestas fáciles. Nunca las hay para el dolor humano más profundo. Solo preguntas difíciles. Preguntas que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestra propia comodidad, nuestra propia inacción, nuestra propia complicidad en el silencio. A entender que el incesto, el abuso, la ignorancia, la tradición mal entendida, no son solo actos aislados de depravación. Son un sistema, una red de relaciones tóxicas que se nutre del miedo, una enfermedad social que puede destruir el alma humana hasta su aniquilación. Soy padre del Valle. Y en Realidad México, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, por pequeña que parezca, por tenue que sea su llama, aunque nos queme las manos, aunque duela hasta el alma, aunque el poder, la ignorancia o la depravación intenten apagarla. Porque la verdad, por terrible que sea, por brutal que se muestre, es siempre el primer paso hacia la justicia, hacia la sanación, hacia un futuro donde el silencio no sea un refugio para el horror, donde cada vida, cada familia, tenga derecho a la libertad, a la dignidad y a la luz de la esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Porque la verdad, por terrible que sea, por brutal que se muestre, es siempre el primer paso hacia la justicia, hacia la sanación, hacia un futuro donde el silencio no sea un refugio para el horror, donde cada vida, cada familia, tenga derecho a la libertad, a la dignidad y a la luz de la esperanza. Nos vemos en la próxima historia.